Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en el Periodista TV, desde el barrio de Bellas Artes, como siempre transmitiendo un nuevo programa, siempre con interesantes invitados. Hoy tenemos con nosotros a René González. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. René es contador auditor. Así se dice, sí, ¿no? Contador público auditor. Contador público auditor, faltó eso. Sí. Ah, es raro eso Ministro de público. de Fe Pública, por eso el término público. Por Somos eso ministro de Fe Pública. De ahí viene, claro. Es un poco redundante, contador público, auditor, pero así quedó acá en Chile. Y por los siglos de los siglos, porque esto viene hace mucho tiempo, ¿no? La Sí. carrera debe ser por lo menos de principios del siglo XX. Por lo menos, sí. Fíjate. Es antigua. Sí. Y además es académico de la Universidad Alberto Hurtado, de la Facultad de Economía y Negocios, un experto tributario, ¿no es cierto? Sí, nos hemos dedicado en los últimos años a la tributaria, ¿ya? 20, 30 años. El apasionante y árido mundo de la tributaria. Exactamente. Cuesta un poco inmiscuirse en esto, complejas normas, qué sé yo, pero ahí estamos tratando de prestar un servicio a la comunidad, en lo que respecta a lo que son los impuestos y la necesidad. Y a la gente además le provoca tanto susto, ¿no? El tema de los impuestos. Sí, pues porque existe la premisa de que hay dos certezas fundamentales en la vida, uno que es la muerte y la otra que es el pago de impuestos. O sea, por los siglos de los siglos que los impuestos provocan un cierto resquemor. ¿Qué se hace con la plata de los contribuyentes? Es un tema de difícil asimilación. Y peor aún, René, porque a veces uno dice la vida se acaba con la muerte, pero los impuestos a veces no se acaban con la muerte. Continúan. Hay hijos que siguen pagando, los herederos. Pero los claro, herederos, por supuesto. exacto. Claro, por supuesto. Incluso a veces terminamos nuestra vida pagando impuestos. Por lo tanto, la única certeza es que tenemos que pagar impuestos. Sí, y definitivamente. Lo hacemos de chiquitito, porque más allá que uno compre o no, cuando a uno le compran la mamadera, está pagando el 19% de IVA y eso es un impuesto. Y además, cuando a ti te dan la primera mesada y tú la gastas, ya estás pagando impuestos. Impuesto al valor agregado. Salvo que compren negro. No, pero eso ya no forma parte de nuestro léxico, por lo menos ahí desde la academia. No, que existe, y no podemos cerrar los ojos, de todas maneras, definitivamente. Pero cuando uno sale a la calle hoy día ve mucho comercio ambulante. Cada vez que compro ahí, estoy comprando en negro. Por supuesto, ahí estás comprando y hay elusión, hay evasión tributaria. Y precisamente por eso que el comercio establecido ataca tanto el comercio ambulante. Son muchas las obligaciones que no se cumplen a través de la vía de impuestos, que sí lo hace el comercio establecido. Pero además no debiera ser solo el comercio establecido, porque si uno suma la cantidad de comercio ambulante, lo que uno gasta ahí, los millones y millones que dejan de entrar al fisco son importantes. Sí, son una fuente de evasión tributaria importantísima. Hay un dato, hay un complejo estimado, ¿no? ahí. Mira, hay datos, pero en estos momentos no tengo un dato bien certero como para poder jugármelo. Pero además ha crecido muchísimo. Últimamente, como ya razón, sí. Sí, por lo tanto yo creo que, bueno, ahora hay un intento de algunas comunas de paralizarlo, penalizando a la gente que compra. Efectivamente, o sea, por ambos lados, penalizando al vendedor y al comprador. Porque a veces, es necesario y se requieren este tipo de políticas. Claro, porque muchas veces uno dice, claro, es la solución que tiene mucha gente que se queda sin trabajo, que no puede conseguir una mejor opción para alimentar a sus hijos, pero por otro lado también hay un comercio establecido que sufre esa discriminación. Y que paga mucho tipo de impuestos, no solamente el impuesto al valor agregado, está el impuesto territorial y otro tipo de impuestos que afectan a una persona que está establecida. Así Exacto. Que tiene un trasfondo social, sí, pero también tiene un trasfondo político por el lado de la política fiscal. O sea, es importante la recaudación tributaria, sumamente importante. Tú me dijiste antes, y antes de pasar al tema central, que estabas trabajando algo respecto a los impuestos y la tercera edad. Sí. ¿Hay que preocuparse de ese tema? Sí, porque cada vez vivimos más, ¿ya? Las pensiones no nos alcanzan, ¿no es cierto? Hay mucha gente que percibe pensiones míseras y al tratar de buscar una alternativa de trabajo se da cuenta de que termina pagando impuestos, ¿ya? O sea, las pensiones son fuente de pago de impuestos. ¿Y para qué decir? Que las contribuciones de bienes raíces, las mal llamadas contribuciones de bienes raíces, el impuesto territorial, o sea, personas de la tercera edad que siguen pagando impuestos, ya sea hay muchos impuestos que uno los continúa pagando, lo que estábamos conversando al comienzo. O sea, los impuestos nos persiguen hasta el final. Y estoy trabajando cómo están afectando los impuestos a ese rango etario de la tercera edad.
Cuando termine ese trabajo te vamos a traer Y aquí encantadísimo venir a conversar. A lo justo y necesario. Sí. Tú me imagino que como estudiaste en la Universidad de Santiago debes tener muchos amigos contadores públicos. Sí, no, tenemos grupos ahí de WhatsApp, contadores públicos, auditores, ¿no? ¿Y cómo han estado estos meses los contadores en general? ¿Han Mira, tenido pues, tiempo para escribir y contestar un WhatsApp? Mira, terminaron marzo y abril. Cuando terminó la Operación Renta 2018, ni te cuento cómo estaba el ánimo de ellos. Decían de que si usted veía en marzo y en abril un edificio iluminado, una oficina iluminada a las 11 de la noche, era un contador haciendo declaraciones de impuestos o declaraciones juradas. O sea, el tema que nos convoca, la reforma tributaria, trajo una fuerte carga laboral a los que se dedican a la tributación y a la contabilidad. Sí, pero concretemos, este fue el cambio más relevante, el que se produjo en el 2014 respecto a la materia impositiva, pero además se puso en marcha este año. Este año en lo que respecta a la que ha traído más controversia, que la tributación de las empresas, pero más que las empresas de los propietarios, ¿ya? Porque hasta el 31 de diciembre del 2016 existía un único régimen, ¿ya? Un régimen que se basaba en el retiro de las utilidades de la empresa y los propietarios no tributaban hasta que retiraban las utilidades. Ahí se utilizaba un mecanismo de ahorro interno, ¿ya? Y muchas veces se mal utilizó ese mecanismo. No sé, se conoce el concepto del FUT, el famoso Fondo de Utilidades Tributables, ¿ya? Y ese mecanismo se utilizó para mucha ilusión tributaria. Entonces, una de las razones por las cuales se quiso cambiar el sistema fue eso, de que las utilidades quedaban dentro de las empresas y no tributaban, ¿ya? Por parte de los propietarios, ¿ya? Entonces se decidió cambiar ese sistema y se creó un nuevo sistema, el sistema atribuido, ¿ya? El sistema atribuido, o sea, el propietario retirara o no retirara las utilidades de la empresa, pagaba impuestos personales. Pero un sector político dijo, sí, pero eso va a afectar la inversión interna de las empresas, y paralelamente se creó otro sistema, el sistema semi-integrado, que es similar al que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces ahora, la gran complejidad, ¿ya?, de nuestros colegas, ¿ya?, que trabajan en impuestos es que tenemos dos sistemas, ¿ya? Y la coexistencia de estos dos sistemas ha complicado todo. Y como lo ha complicado todo, y al terminar la operación renta, ¿se cree que van a existir muchos rechazos? ¿Eso ya se está dando? Todavía no lo sabemos. Mira, está recién en proceso, ¿ya? O sea, porque están recién saliendo las invitaciones, le digo yo, las notificaciones, las citaciones, ¿ya?, por diferencias de impuestos. En un comienzo hubo problemas porque hubo que hacer declaraciones juradas y se anticipó la fecha para la presentación de estas declaraciones juradas. Ese fue un gran problema, porque antes nosotros esperábamos hasta el 30 de abril para hacer nuestras declaraciones juradas y teníamos tiempo para registrar la información, procesar la información, y teníamos hasta el 30 de abril. Ahora, con el anticipo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en declaraciones juradas, uno tiene que estar las primeras semanas de marzo ya contando con esa información. Así que ese es por un lado. Por otro lado, Colegio de Contadores y el gremio en general están preocupados porque ya esta es una parte, ahora viene la otra parte, las diferencias de impuestos, ¿ya? Las diferencias de impuestos, ¿eso qué va a significar? Sí o sí pueden significar intereses, reajustes y multas, y cuando el fisco quiere cobrar, cobra, ¿ya? Y ahí viene también una preocupación. En estos momentos están saliendo, como te dije, las notificaciones para las cuales uno va a tener que ir al Servicio de Impuestos Internos y presentar los antecedentes para aclarar esas observaciones. Diversos sectores están pidiendo que el Servicio de Impuestos Internos de alguna manera tenga una manga ancha frente a esta situación y que las multas al menos no se cobren. ¿Eso se podrá dar? Mira, con respecto a las multas asociadas a declaraciones juradas, sí, porque tiene todas las atribuciones. Ya el Servicio de Impuestos Internos, de hecho, lo manifestó, que no se van a cobrar multas por el atraso en declaraciones juradas. Pero cuando se trata de impuestos ya es diferente. La función fundamental del Servicio de Impuestos Internos es recaudar, ¿ya? Y si uno paga los impuestos con retraso, vienen los reajustes, los intereses y las multas, ¿ya? Y puede condonar el Servicio de Impuestos Internos en funciones de sus atribuciones, sí, intereses y multas, pero las condonaciones ya no son tantas como eran antes. Ahora hay un cuestionamiento respecto de que hasta qué porcentaje se puede condonar. Así que, definitivamente, si tú no pagas los impuestos o si se producen diferencias de impuestos, ¿ya?, vas a tener que pagar el impuesto más los reajustes, intereses y multas.
¿Y tú eres partidario de las condonaciones como era Definitivamente sí, porque hay casos y casos. Hay casos y casos. Yo creo que la condonación incluso debiera ser total en ciertos casos, de ciertos contribuyentes que por razones económicas, financieras, sobre todo para las pymes y MIPYMES, yo vi condonaciones de normalmente hasta un 80%, cada vez veo que han ido bajando más por este cuestionamiento de las atribuciones que tiene el ente fiscalizador para otorgar ese tipo de beneficios. Yo soy de la idea de que las condonaciones tienen que existir cuando existen hechos que permiten, ¿no es cierto?, la condonación total. René, se decía que con esta reforma tributaria íbamos a recaudar cerca de 8.200 millones de dólares, ¿no? Correcto. Más o menos, mira, lo que había planificado el Estado, lo que había planificado el gobierno que implementó esta reforma era un 3,12 puntos del Producto Interno Bruto. Ya han salido estudios, diferentes entidades han hecho estudios de que, por ejemplo, la recaudación entre 2014 y 2017 ya debiera haber sido 2,3%, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto y va apenas en un 1,1%. O sea, definitivamente esta reforma tributaria no va a recaudar lo que se tenía originalmente planificado. ¿Eso es por las razones de la economía, por distintas razones? ¿Por qué? O sobreestimación también. Se pueden haber sobreestimado los alcances, ¿no es cierto?, de esta recaudación. Básicamente eso tendremos que esperar ahora que a un año, ¿ya?, donde igual hay una modificación, las medianas y grandes empresas que van por un sistema tienen que subir su tasa a 25,5, que fue el año pasado, a 27. Ahí también va a haber otro margen ya para la recaudación, pero difícilmente se va a poder llegar a lo que se había establecido en un comienzo. Y la intención de esta reforma también era que los que más tuvieran, más pagaran, ¿no? Sí, sí. ¿Se está cumpliendo con eso? En cierta medida, porque las empresas normalmente, los grandes contribuyentes están con una tasa del 12, o sea, del 27%, ¿ya? Estamos hablando del régimen parcialmente integrado o semi-integrado. También se eliminaron una serie de franquicias que normalmente podían acceder los de mayores ingresos. Pero hay una pequeña contradicción ahí, y yo lo rebatí, de que se bajó, a contar del 1 de enero del 2017, se bajó la tasa marginal de los impuestos personales, de un 40 a un 35%, ¿ya? No, eso es una contradicción grave, porque si uno dice el que más tiene y se le baja un 5% nominal. Quedaron como un saludo a la bandera, quedaron fuera el presidente de la República, ministros, secretarios de Estado, senadores, pero son marginales, o sea, un punto menor. Ahora, viene una próxima reforma, no sabemos la profundidad que va a tener, hay un proyecto de modernización tributaria, donde definitivamente las tasas de impuesto para las empresas, los corporativos, se van a mantener. O sea, ya no va, porque originalmente había la intención de bajar de 27 a un 25 para uno de los dos regímenes y dejarlos a los dos con los de 25. Definitivamente el presidente dijo que no. Pero sí reintegrar el sistema. ¿Qué significa reintegrar el sistema? Hasta el 31 de diciembre del 2016, el régimen antiguo, el impuesto que pagaban las empresas servía como crédito para los impuestos personales de los propietarios en la medida que retiraran. Eso se mantiene para un régimen que se llama el régimen atribuido, se mantiene, ¿ya? Pero para los que optaron o estaban obligados al régimen semi-integrado, podían utilizar solamente el 65% de crédito, ¿ya?, como crédito, el impuesto que pagaban sus empresas, ¿ya? O sea, un 35% era como impuesto definitivo. Eso se quiere, con la reforma que está en curso, que se pretende entregar antes del 11 de septiembre, ¿ya?, al Congreso, se pretende reintegrarlo de nuevo, pero ¿eso qué puede significar? Va a significar una baja de recaudación fiscal. Entre 300 millones de dólares dice un sector, el otro sector dice 600. ¿Y cómo se va a mejorar esto? ¿Cómo se puede cubrir? Bueno, en algún momento se habló de volver a subir los impuestos personales en los tramos marginales del 35 al 40%. Muchas personalidades están de acuerdo con esto, y pensando en este tema de la equidad y de la justicia tributaria, pero ya el ministro de Hacienda la semana pasada dijo que no iba a tocar eso. Así que no sabemos de dónde va a salir, ¿ya?, esa diferencia, ¿ya?, por reintegrar nuevamente el sistema
semi-integrado. Entonces tú hoy estás en la academia, uno cada vez que ve este tema de los impuestos dicen hay una ley, hay una nueva regulación, lo que se intenta es evitar la elusión y la evasión con el objeto de recaudar más para tener más para el gasto social. Justamente. Sin embargo, a medida que van uno pensando todas las normas para conseguir más tributo, hay otros que se mueven en el área privada buscando las normas para evitar. Hoy tenemos menos elusión que hace 10 años y es probable que tengamos menos o esto se mantiene más o menos igual y lo que hemos visto solamente es el crecimiento de la economía. Mira, ha disminuido un poco la elusión y básicamente por las normas antielusivas que se incorporaron en la reforma del 2014, esta que estamos comentando, que tuvo efecto en varias normas tributarias, ¿ya? Una de las normas antielusivas, o sea, antiguamente teníamos la evasión tributaria claramente para un lado y para el otro lado la elusión y la planificación, que a veces se confundían un poquitito, ¿ya? La elusión era inmoral, pero no era ilegal, hasta que se incorporaron un cuerpo normativo antielusivo en el Código Tributario, famoso cuarto Víster, Quater y Quinquis, donde abusar de las normas legales, ¿ya? O forzar normas tributarias respectivas para buscar que no se comprometa el hecho grabado, ya pasaba a ser ilegal. Y lo disuasivo de esto es que el contribuyente va a tener que pagar impuestos si ha eludido ya el hecho grabado y el asesor también. El contador o asesor que participe en un acto de elusión también este pago que tendría que hacer esta multa puede alcanzar fácilmente los 57 millones de pesos. O sea, por ese lado se ha disuadido y por ese lado también ha disminuido un poco el concepto de la elusión tributaria. Es decir, cuando aconseje a alguien, entonces lo tengo que pensar porque también voy a ser castigado yo. Dice. Pero definitivamente. Ahora, en este mismo tema, ¿por qué se elude? ¿Para enriquecerse más o porque efectivamente muchas veces el negocio no da con cifras completamente blancas? Te lo digo porque tengo amigos en un país cercano, vecinos, no los voy a nombrar porque... No, bueno, pero ellos saben que me dicen que si ellos compraran todo en blanco, su negocio no les da y estarían quebrando a los 3 meses. Y que como toda la competencia hace lo mismo, ellos están obligados a evadir el 50% de sus impuestos al menos. Mira, la ilusión, hablemos de la ilusión más que de la evasión. La ilusión... lo que se pretende es pagar menos impuestos para generar más recursos para los contribuyentes, por un lado. Pero hay otro factor bien importante. Mucha gente se cuestiona a dónde van mis impuestos y qué hacen con ellos. De hecho, te cuento algo. A mí cada vez me cuesta más convencer a los alumnos, así a priori, tienes que pagar impuestos. ¿Qué me responden ellos? Para que los concejales hagan viajes turísticos, para que nuestros honorables, ¿no es cierto?, se lo dejen para sí o busquen alguna alternativa de enriquecerse ellos. ¿Y qué le respondes cuando te dicen eso? Usted es el responsable de quien elige, ¿ya? Nuestros dirigentes son responsables. Usted manifiéstese a través del voto, pero no me venga a disminuir su responsabilidad, que es la de pagar los impuestos. Antiguamente se hacían campañas. ¿Te acuerdas que incluso para cuando se quería que se exigiera la boleta, había un sorteo asociado a los números? Porque la idea era que un país que recibía más tributos podía crecer socialmente. Quizás sería bueno volver a eso, ¿no? Es decir, mira, parte de sus impuestos están en este hospital, están en estas viviendas sociales, están en las carreteras. Transparentar lo que se hace con los recursos de las personas. Yo creo que eso sería una importante fuente ya para convencer a las personas. A pesar de que hay mucha gente que no sabe, y me voy por el lado del látigo. Tú sabes que si tú, como consumidor, no pides la boleta, y es más, no la retiras del local, te puedes ver afectado con una multa de una UTM. El consumidor también. Consumidor, artículo 97, número 19, disculpa. Sí, pero ¿han multado a alguien por eso? Existe, mira, últimamente no tengo antecedentes, pero existe que en comienzo, cuando recién se implementó esta norma, sí se multaba a los contribuyentes a la salida del negocio. ¿Ya? Porque el vendedor puede dejar la boleta encima del mesón. Él ya cumplió con la obligación tributaria de otorgar la boleta, pero si el consumidor final no la recibe y no la retira del local, retirarla, puedes pagar una multa de una UTM. Ahora, es difícil fiscalizar, claro, hay que tener un cuerpo de fiscalizadores más o menos importante, invertir en ello y
Por ese lado podría, bueno, pero es una medida, digamos... Es mejor el sorteo asociado. Es mejor el incentivo. Claro, incentivar a la gente ¿dónde están mis impuestos? A que pida la boleta, porque muchas veces, y ahí faltan tal vez campañas públicas, la gente lo sabe, que cuando le están cobrando hay un 19% de IVA incluido, claro, y que eso debe ser pagado al Estado de alguna forma. Por lo tanto, si no lo cobra o no lo paga el vendedor, obviamente que él se está quedando con el 19% a otra persona que no está cumpliendo con su... Y por eso la política disuasiva esta de obligar al comprador a retirar la boleta, porque cuando uno no retira la boleta o no consuma, el vendedor es el que se queda con el impuesto. O sea, no estamos pensando mal, pero el dueño del negocio, las posibilidades, más que el vendedor, claro, el contribuyente, el vendedor o prestador del servicio, se queda con los impuestos. ¿Cómo se están capacitando o se van a seguir capacitando los contadores para seguir enfrentando todos estos cambios que además son vertiginosos y los obligan a estar muy al día? Mira, yo creo que el gran cambio ya ocurrió. ¿Ya? Ahora estamos a la espera, y ojalá que ocurra, de una suerte de simplificación tributaria, pero una simplificación real. No como lo que se manifestó en febrero del 2016, donde la ley 20899 hablaba de simplificación tributaria, pero se simplificaron aspectos menores. La simplificación va por la manera en que se determinan, se calculan, ¿ya? Y se realizan los registros para el pago de los impuestos. Eso es fundamental. Si eso no ocurre, bueno, vamos a seguir con complicaciones porque esto se va a seguir manifestando a través del tiempo y sobre todo en los holdings, donde pueden haber empresas que tributan por un sistema y por otro al mismo tiempo. O sea, un grupo de empresas, unos tributan por el sistema semi-integrado y el otro por el sistema atribuido. Ahí se complica mucho. ¿Tú crees que la reforma tributaria ralentizó de alguna manera la economía chilena, como dicen? En parte sí, en parte y asustó, fíjate. Y eso se está manifestando a través de los índices de recaudación, que no han sido lo que se han esperado. Puede ser también incluso por esto, porque hubo poco incentivo y poco crecimiento en relación a lo que se esperaba. Puede haber eso como fondo de la explicación de la menor recaudación tributaria que ha ocurrido. ¿Tenemos un servicio de impuestos internos con todas las uñas, garras y dientes que sí, yo creo que sí, yo creo que incluso muy larga de repente. A veces muy grande, claro, porque sí, no, tiene atribuciones y el tema es que a veces excede un poco sus atribuciones cuando exige tanta información al contribuyente. Como te explicaba en algún momento, trabajadores, sobre todo los contadores independientes, han duplicado y triplicado las horas que le dedican ya a hacer lo que hacían antes, hasta el año anterior. Eso ha significado una carga excesiva. ¿Y por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos cada vez... Mira, hasta el momento hay 70 declaraciones juradas que no las tienen que hacer todos los contribuyentes, pero gran parte de los contribuyentes tienen que hacer declaraciones juradas, información que tienen que entregar. Ahora la información sale toda hasta marzo. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos quiere tener la mayor cantidad de información posible para poder fiscalizar. O sea, totalmente razonable que quieran fiscalizar, pero el exceso de información que se le solicitan a los contribuyentes es mucho. René, podríamos seguir hablando de impuestos. No, de todas maneras, es tan lindo hablar de impuestos. El tiempo se nos acaba. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Lo Justo y Necesario. Hemos hablado de impuestos, ya sabe, tiene que exigir la boleta. Eso sí. El impuesto efectivamente va a una gran bolsa y el Estado la tiene que gastar bien y esa es otra exigencia que debemos hacerla, pero eso no significa que pueda eludir o evadir impuestos. Los esperamos en otro programa aquí, en Lo Justo y Necesario del Periodista TV. Siga inscribiéndose y suscribiéndose en las redes sociales, @elperiodista y en nuestro canal de YouTube, donde nos puede encontrar por EPTV. Muchas gracias.